Bueno, vamos directo al grano. Arrancamos con este análisis visual donde vamos a desempacar un texto fuente que la verdad es verdaderamente fascinante. Se trata de un análisis que hace algo que casi nunca se ve, construye un puente directito entre la teología antigua y los conceptos más alucinantes de la mecánica cuántica. O sea, es una lectura que te vuela la cabeza y desafía por completo cómo la mente humana procesa lo divino. El texto base que vamos a explorar hoy propone que si queremos entender ciertas narrativas históricas y espirituales, literalmente tenemos que abandonar nuestras estructuras de pensamiento tradicionales. Así que acompáñenme a sumergirnos en esta exploración sobre lo que el autor llama un evangelio cuántico. Para arrancar con todo, el texto nos lanza esta pregunta súper provocativa. ¿Qué tienen en común Dios y la física cuántica? A primera vista uno diría que absolutamente nada, ¿verdad? Son mundos completamente opuestos. Uno es pura fe y el otro son laboratorios con pizarrones llenos de ecuaciones imposibles. Pero, y aquí está el giro, la tesis del autor es increíblemente interesante. Nos plantea que las acciones divinas desafían nuestra lógica humana estándar de la mismísima forma en que la física cuántica desafía a la física clásica. A ver, piensen un segundo. En el mundo cuántico, a nivel subatómico, las partículas hacen locuras. Literalmente pueden atravesar paredes sólidas en lo que llaman el efecto túnel, o se comunican al instante a años luz de distancia. Las reglas normales simplemente dejan de existir. Y según nuestra fuente, cuando nos ponemos a observar los relatos espirituales, pasa exactamente lo mismo. Así que pasamos a la primera parte. Estructuras y milagros, el marco de los mundos natural y espiritual. Antes de meternos a hablar de física teórica súper compleja, el texto establece primero un fundamento sobre cómo funciona el universo. Nos introduce esta idea de que todo lo que existe opera sobre una especie de esqueleto de reglas normativas. Y es justo aquí donde la fuente redefine una palabra que todos conocemos, el milagro. Fíjense bien, el autor no lo describe como simple magia o un truco al azar, sino de una forma mucho más técnica. Es la violación de un principio físico, pero ejecutada por el mismísimo creador de ese principio. Dicho de otra forma, las leyes naturales existen porque así se diseñaron, pero un milagro pasa cuando el diseñador decide romper su propio esquema temporalmente. El argumento aquí es como de informática. El que crea el sistema operativo del universo tiene acceso de administrador, o sea, tiene el poder absoluto de imponer una nueva regla, aunque eso vaya en contra de toda la lógica o apague la gravedad por un rato. Con eso en mente, avanzamos a la sección 2, el Dios cuántico, expandiendo el paradigma divino. Para entender un poco mejor este acceso de administrador del que hablábamos, la presentación da un salto de lo cotidiano y se mete de lleno a la física teórica. Y esta comparación que hace la fuente ilustra el argumento de forma genial. Del lado izquierdo, empareja la física clásica con la lógica humana. Esto es nuestro mundo de todos los días, súper predecible, el mundo de Newton, donde una manzana cae al piso. La materia solo está en un lugar a la vez, el tiempo va para adelante, todo es causa y efecto lineal. Pero, volteen al lado derecho. La fuente empareja la física cuántica con la naturaleza divina. En la mecánica cuántica, gracias a cosas como la superposición, una partícula puede existir en muchísimos estados al mismo tiempo, y solo decide cómo actuar cuando alguien la observa. Es una locura, pero el texto usa este paralelismo científico para explicar conceptos teológicos que históricamente han sido un dolor de cabeza para los expertos, como la omnipresencia, o cómo alguien puede escuchar millones de oraciones a la vez, o incluso la idea de la Trinidad. La premisa es que la naturaleza divina es por definición multidimensional. Lo que nos deja con esta pregunta retórica sacada directito del texto. ¿Acaso no define eso a Dios y al Evangelio? El autor tira este interrogante para obligarnos a reflexionar sobre la paradoja de un creador que, literalmente, opera fuera de nuestra caja de límites. A ver, si se acepta la idea de un ser que puede estar en diferentes lugares a la vez y manifestarse de formas distintas en el mismo segundo, entonces tratar de entenderlo usando nuestra lógica humana tradicional es un esfuerzo inútil. Es como, no sé, como intentar medir la temperatura de una estrella usando una regla de madera. El texto insiste en que todas esas características que nos parecen súper incomprensibles o contradictorias en los textos sagrados son de hecho el comportamiento perfectamente esperado de alguien verdaderamente cuántico. Y esto nos lleva a la sección 3. Rompiendo las reglas, cuando la acción divina contradice la lógica humana. Entonces, ¿cómo se ve toda esta teoría cuántica en la práctica? La fuente analiza 3 casos históricos fascinantes, donde la acción divina choca de frente contra nuestra lógica. Chequen esto. Primero, el caso del profeta Samuel. Nuestra lógica humana y moral dictaría que un profeta siempre tiene que decir la verdad absoluta, ¿no? Pues el texto rescate una narrativa donde, para que no lo mate un rey paranoico, se le instruye a Samuel llevar una ternera y usar un sacrificio religioso como mera excusa para esconder a lo que realmente ima. Es una evasión directa de la verdad literal. Segundo caso, el pago del impuesto. Lo lógico es sacar dinero regular de la bolsa y pagar.
Bueno, la acción divina aquí rompe cualquier esquema de eficiencia al enviar a un discípulo a pescar un pez específico, que trae exactamente la moneda que necesitan en la boca. O sea, para nosotros es un método absurdamente complicado, pero a un nivel cuántico es trivial. Y el tercero, el apóstol Pablo en Atenas. Llega a una ciudad repleta de ídolos. La lógica religiosa estricta hubiera exigido condenar a todo el mundo, pero actuando bajo este esquema superior, Pablo termina elogiando la religiosidad de los atenienses, usando el altar a un dios desconocido para conectar con ellos de forma magistral. Para amarrar bien este concepto de operar completamente por fuera de los sistemas humanos, el autor cita esta frase súper emblemática, y hay que entender el contexto histórico. El día de reposo y sus regulaciones eran intocables, eran el pilar inamovible de la sociedad, no se podían ni mirar feo. Pero según el análisis, al afirmar ser señor aún del día de reposo, se estaba demostrando en vivo y a todo color esa naturaleza cuántica y ese estatus de administrador del sistema del que venimos hablando. Básicamente es una declaración abierta de que el creador de la estructura tiene el poder y la autoridad para violar o ignorar las reglas cuando hay un propósito más grande. La voluntad divina, concluye la fuente, no le rinde cuentas a nuestras leyes terrenales. Entramos en la recta final con la sección 4, una nueva mente, renovando el entendimiento humano. Ya que establecimos que las reglas universales pueden ser alteradas, el texto avanza hacia una conclusión que nos exige un cambio de mentalidad radical. El autor hace un último repaso de la evidencia que nos regresa directo al tema de la física. Nos resume cómo la lógica divina manipula sin el menor esfuerzo las restricciones más duras que tenemos, el tiempo y la naturaleza. Alterar la presión atmosférica para frenar los vientos, manipular la termodinámica para calmar una tormenta o hacer que nuestra idea del tiempo sea irrelevante, diciendo que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Son pruebas contundentes. Lo que para la física clásica es una prisión inquebrantable, para este evangelio cuántico es simple plastilina que se moldea a su gusto. Y aquí llegamos a la advertencia central, el punto crítico de todo el documento. El texto busca cortar de raíz un error fundamental que cometemos todo el tiempo: proyectar nuestras limitaciones humanas hacia lo divino. El autor argumenta que sí, los textos dicen que fuimos creados con cierta semejanza, pero ojo, esa semejanza va en una sola dirección. Hay características compartidas, como la capacidad de amar o crear, por supuesto, pero querer encasillar a una fuerza de este calibre dentro de la cajita estrecha del comportamiento humano es un error garrafal. Intentar forzar a que las acciones divinas encajen perfectamente en lo que nosotros consideramos justo, simétrico o lógico es, y cito las palabras de la fuente, condenar el panorama a una estructura de razonamiento profundamente mediocre. Para culminar este argumento sobre la urgente renovación de la mente, el texto utiliza esta poderosa cita climática. Literalmente es un llamado de emergencia para ejecutar una actualización en nuestro sistema operativo mental. El autor interpreta conocer según la carne como ese intento necio y persistente de juzgar los eventos espirituales usando únicamente la métrica de nuestro mundo natural. Está abogando por abandonar de una buena vez las expectativas rígidas. Si las verdaderas reglas del juego son cuánticas y operan en niveles que destrozan nuestra lógica tridimensional, entonces aferrarnos a esa lógica convencional es garantizar que vamos a estar ciegos frente a los grandes propósitos históricos. Para cerrar este análisis nos deja con una reflexión súper profunda. A ver, sin adoptar ninguna doctrina teológica en particular, el ejercicio mental que este texto nos propone es invaluable. Nos invita a cuestionar los marcos de referencia con los que medimos la realidad, así como la comunidad científica tuvo que abrir su mente a ideas que parecían absurdas para poder descubrir los secretos de la mecánica cuántica. El autor sugiere que, para comprender narrativas que trascienden nuestro universo, tenemos que quitarnos las etiquetas de la cabeza. Es un reto inmenso que nos deja pensando, ¿qué tanto de lo que consideramos imposible, injusto o ilógico es simplemente el resultado de usar la regla equivocada para medirlo? Esperamos que esta exploración visual haya sido enriquecedora y funcione como un catalizador para que sigan investigando estos conceptos con una mirada mucho más expansiva.